Las piedras del camino a casa. Siempre he sido un niño introvertido, de esos que prefieren pasar horas en su cuarto pensando antes que hablar con los demás. Mi madre me dejó cuando tenía apenas 6 años. No la recuerdo bien, solo sus manos suaves y su perfume a lavanda, pero la ausencia de su voz siempre estuvo ahí, como un hueco en mi pecho que nunca supe cómo llenar. A mis 10 años, ya sabía que no podía contarle a nadie lo que sentía. Nadie lo entendería. Así que cada tarde, después de la escuela, me encontraba caminando solo hacia casa, sin prisas, con la cabeza llena de pensamientos que no podía compartir. Las calles del barrio, siempre tranquilas, se convertían en mi único refugio, y en ese silencio empecé a hacer algo que me ayudaba a lidiar con todo el dolor que llevaba dentro: rezar. Al principio no lo hacía en voz alta, solo lo susurraba para que nadie lo oyera. Me arrodillaba en el borde del camino y hablaba con mi madre, aunque sabía que ya no estaba. Le pedía cosas pequeñas, como que me protegiera de las pesadillas o que me ayudara a hacer bien en la escuela. A medida que pasaban los días, mi corazón parecía cargarse de más tristeza, y mis oraciones se volvían más profundas. Me di cuenta de que no podía caminar sin hacerlo, como si al rezar me aliviara, aunque solo fuera un poco. Y así, por alguna razón, comencé a colocar piedras en el camino. Una por cada día que sentía su falta, una por cada momento que me dolía no tenerla cerca. Al principio eran solo piedras pequeñas, fáciles de encontrar. Luego las elegía con más cuidado, como si cada una de ellas tuviera un significado especial. Había algo profundamente reconfortante en colocar esas piedras a lo largo del sendero. Cada una representaba una fracción de mi dolor, pero también una pequeña esperanza. Sentía que, de alguna forma, al ponerlas allí, les daba un propósito. Eran mi forma de canalizar lo que no podía decir, lo que no podía expresar. Algunas tardes, cuando el sol comenzaba a ponerse y la brisa se volvía fresca, me quedaba un rato mirando mis piedras, como si esperara que algo cambiara, como si mi madre pudiera de algún modo estar viéndome desde algún lugar lejano. No lo decía en voz alta, pero siempre pensaba que de alguna manera ella sabía que yo las colocaba, que las piedras eran mi manera de decirle que la extrañaba. Una tarde, después de una tormenta especialmente fuerte, algo extraño ocurrió. Llegué al sendero como de costumbre, esperando encontrar mis piedras dispersas, empapadas o desordenadas por la lluvia. Pero para mi sorpresa, todas estaban en su lugar, perfectamente alineadas, y lo más sorprendente, formaban una cruz. Era como si alguien las hubiera colocado allí, con un cuidado que yo nunca había puesto. Me quedé paralizado, mirando la figura que se había formado frente a mí. Mi corazón latía con fuerza, y por un instante sentí una extraña calma. Un susurro recorrió mi mente. Fue Dios. Quizá había escuchado mis oraciones silenciosas, mi dolor. Quizá mi madre, desde algún lugar que yo no podía comprender, había tocado las piedras con su amor. No sabía qué pensar en ese momento. Mi lógica infantil me decía que era solo una casualidad, que las piedras se habían colocado de esa forma por la tormenta, pero en lo más profundo de mi ser sentí que algo había cambiado. Estaba seguro de que no había sido el viento ni la lluvia. Era como si alguien, desde algún lugar que no podía ver, hubiera hecho eso por mí. Pasé varios minutos de pie, en silencio, mirando esa cruz formada por las piedras. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no era tristeza esta vez. Era una mezcla rara de esperanza, como si una parte de mí finalmente hubiese encontrado una respuesta. La sensación de estar escuchado, de que mi dolor no había sido en vano, me invadió como un abrazo invisible. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba solo. Desde ese día, las piedras dejaron de ser solo un refugio para mi dolor. Comencé a verlas como algo más,
como un símbolo de algo que no entendía completamente, pero que me daba paz. Todos los días, al regresar a casa, me detenía en el mismo lugar y, sin importar el clima o el cansancio, colocaba una nueva piedra. Las ponía con cuidado, como si estuviera construyendo algo más grande que yo, como si cada piedra fuera una pequeña oración, un mensaje que le enviaba al cielo. Aunque no lo dijera en voz alta, sentía que, de alguna forma, mi madre estaba allí, en esa cruz formada por las piedras. Quizá no la podía ver, pero sentía su presencia, como si ella me hubiera escuchado todo este tiempo. Con el paso de los meses, me di cuenta de que ya no necesitaba orar con tanta desesperación. Las piedras me habían dado algo que nunca imaginé, una forma de encontrar consuelo en mi dolor. Ya no sentía esa tristeza abrumadora cada vez que pensaba en mi madre. En lugar de eso, aprendí a aceptar la ausencia, a reconocer que no siempre entendería por qué las cosas suceden, pero que, de alguna manera, siempre había algo a lo que aferrarme. Las piedras se convirtieron en mi ritual, mi manera de conectarme con lo que había perdido, pero también con lo que aún podía encontrar. La vida no era perfecta, pero en esos momentos, caminando con las piedras en mis manos y el cielo gris sobre mi cabeza, sentía que por fin estaba empezando a sanar. Una tarde, después de casi un año de colocar piedras, algo cambió. Al llegar al sendero, me sorprendió ver que las piedras que había colocado los días anteriores ya no estaban allí. En su lugar, había algo nuevo, algo que no podía explicar. En el suelo, rodeado de la tierra mojada, se encontraba una flor pequeña, pero perfectamente formada. No era una flor común. Su color era un violeta profundo, como el color de las luces de la iglesia donde a veces iba con mi abuela. Me agaché lentamente para tocarla, y en ese instante sentí algo indescriptible. Mi corazón latió fuerte, y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Esa flor, tan pequeña y frágil, me hizo entender que algo había cambiado dentro de mí. El dolor de la ausencia, aunque seguía ahí, ya no me dominaba. Había aprendido a vivir con él, a encontrar belleza en medio de la tristeza. Esa flor me hizo pensar en todo lo que había pasado durante ese año. Al principio, las piedras eran mi forma de expresar mi dolor, mi manera de intentar llenar ese vacío inmenso que mi madre había dejado, pero con el tiempo me di cuenta de que las piedras ya no eran solo para llorar. Habían sido mi forma de encontrar algo de paz en medio de la tormenta emocional que llevaba dentro. Lo que antes parecía un simple acto de desesperación se había transformado en algo más profundo, algo más hermoso. Aquella flor me mostró que incluso en los momentos más oscuros hay pequeños milagros que nos recuerdan que la vida sigue, que el amor y la esperanza, aunque a veces parezcan lejanos, siempre están ahí, esperando ser encontrados. A partir de ese día ya no necesité colocar más piedras, no porque mi dolor hubiera desaparecido, sino porque entendí que el acto de sanar no era algo que se pudiera forzar. Había llegado un momento en el que ya no me sentía tan solo, ya no sentía tanto vacío. De alguna forma, todo había cambiado sin que yo me diera cuenta. La flor violeta, tan sencilla y perfecta, se convirtió en mi símbolo de superación, de aceptación. Sabía que mi madre ya no estaba físicamente conmigo, pero también comprendí que de alguna forma su amor seguía presente en todo lo que hacía, en cada paso que daba. Y mientras caminaba a casa, ya no sentía que estaba perdido. Ahora sentía que estaba regresando a un lugar lleno de paz, un lugar donde mi corazón podía finalmente descansar. Recuerdo ese último día, cuando ya no necesité colocar más piedras en el sendero. Fue como si hubiera llegado al final de un largo viaje, un viaje que no solo había sido físico, sino emocional y espiritual. Al caminar hacia mi casa, sentí una calma que nunca había experimentado antes. Ya no me sentía perdido ni incompleto.
De alguna manera, había encontrado mi camino hacia la aceptación, hacia la paz. Mi madre, aunque ausente, siempre había estado conmigo en mis pensamientos, en mi corazón, y esa flor violeta me había dado la certeza de que el amor no desaparece, simplemente se transforma. Ya no oraba en silencio por la ausencia, sino por agradecimiento por lo que había recibido de ella, por lo que había aprendido en todo este tiempo. Hoy, años después, me sigo deteniendo en ese sendero cada vez que regreso a mi ciudad. Las piedras ya no están allí, ni la flor violeta, pero el lugar sigue siendo el mismo, y cada vez que lo cruzo, siento que algo ha cambiado en mí para siempre. Mi madre ya no es un recuerdo doloroso, sino una parte de mí que vive en cada paso que doy, en cada decisión que tomo. Las piedras del camino a casa no solo fueron un medio para superar el dolor, fueron el símbolo de que, aunque la vida nos arrebate muchas cosas, siempre podemos encontrar nuevas formas de avanzar, nuevas formas de sanar. Y por encima de todo, aprendí que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay algo hermoso esperando ser descubierto. La caja debajo de mi cama. Cuando tenía 9 años, vivía en un orfanato, un lugar que para muchos sería sinónimo de tristeza, pero para mí era más que eso. Era mi hogar, aunque de una manera que solo un niño puede entender. No veía a mis padres, pero no tenía muchos recuerdos de ellos. Mi vida estaba llena de otros niños, algunas veces amigables, otras no tanto, y unas monjas que nos cuidaban, pero a quienes no veía como figuras cercanas. Mi rutina era simple: levantarse, ir al colegio, regresar y pasar las tardes jugando en el patio o leyendo, aunque no tenía muchos libros, pero por la noche, cuando todo se calmaba, encontraba mi momento de paz. Era cuando me retiraba a mi cama, la misma que compartía con la esperanza de algo que nunca me habían dado, algo que no pedía en voz alta: amor verdadero. Desde hacía meses, escribía cartas a Dios antes de dormir. Las cartas no eran como las de otras niñas. No les pedía juguetes ni cosas materiales. Mi mayor deseo era simple: que alguien me mirara a los ojos con amor, que alguien me viera realmente. En mi pequeño cuaderno, con letra torpe y llena de ilusiones, solía escribir una y otra vez mis deseos más profundos. Esas cartas no eran solo palabras, eran mi manera de hacerle saber a alguien que, aunque el mundo me olvidara, yo seguía creyendo en algo más grande. Guardaba cada carta en una caja de madera vieja que había encontrado en el cobertizo, y la metía debajo de mi cama, como si allí estuviera guardando no solo las cartas, sino mis sueños más sinceros. Cada noche, después de escribir, me quedaba un largo rato mirando el techo, esperando sentir algo. No sabía si Dios me escuchaba, pero lo deseaba con toda mi alma. A veces, imaginaba que Él estaba allí, frente a mí, leyendo cada carta, cada palabra escrita con tantas ganas de ser vista. Al principio, sentía como si mis oraciones se quedaran en el aire, flotando sin ser atendidas. Me preguntaba si alguna vez alguien las leería, o si, tal vez, no valía la pena seguir escribiendo. Pero algo dentro de mí siempre me decía que no debía dejar de hacerlo, como una especie de esperanza silenciosa que no quería abandonar. Pasaron semanas y luego meses. Cada noche mis oraciones seguían siendo las mismas. Dios, solo quiero que alguien me mire como si realmente importara, que vea quién soy y me quiera. No pedía nada más. No pedía juguetes ni promesas, solo ser vista con ojos llenos de amor. A pesar de que nadie venía a visitarnos, ni nadie me miraba de esa manera, yo seguía creyendo que había algo más, algo que estaba fuera de mi alcance, pero que algún día, en algún momento, iba a llegar. Y entonces, una noche, algo cambió. Algo que nunca imaginé que ocurriría, algo que me hizo sentir como si el cielo se hubiera abierto, como si mis palabras finalmente hubieran alcanzado a alguien. Era una noche común,
Una de esas noches en las que las estrellas apenas se veían detrás de las nubes y el aire estaba fresco, como siempre. Me acomodé en mi cama, rodeada del silencio del orfanato, con la caja de madera bajo la cama que guardaba mis cartas. Había escrito una más, con la misma súplica de siempre, pero esa noche sentí algo distinto en el aire. Era como si, al cerrar los ojos y pensar en mis palabras, algo dentro de mí se agitara, como si mi alma estuviera pidiendo ser escuchada de manera más intensa que nunca. Por un momento dejé de escribir y solo me quedé ahí, mirando la caja. Fue entonces cuando sentí algo raro, algo cálido, algo que no había sentido antes. No sabía qué era, pero era un calor que venía desde adentro de mi pecho, una sensación que me envolvía, que me tranquilizaba. Mi corazón latía más rápido de lo normal, y no entendía por qué. En ese instante sentí que alguien me estaba mirando, de verdad, con una mirada llena de amor. Fue como si alguien, hubiera escuchado mi oración por primera vez. No fue un sonido, ni una palabra, no fue una figura física que apareció a mi lado. Fue solo una sensación profunda de que no estaba sola. Mi fe, esa pequeña chispa que había mantenido viva con tanto esfuerzo, me decía que mi oración había quebrado el cielo esa noche. Había llegado a alguien, y no estaba soñando. El calor en mi pecho seguía allí, y por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo de estar sola. De alguna manera, esa noche algo en mí había cambiado. No necesitaba pruebas tangibles, no necesitaba que alguien me dijera que era cierto. Lo supe de inmediato. Alguien había escuchado. Puede sonar extraño, pero sentí como si el aire mismo se hubiera llenado de una especie de amor cálido, como si ese amor estuviera abrazándome, envolviéndome. Cerré los ojos con fuerza, aferrándome a esa sensación, como si fuera lo único real que tenía en mi vida. Fue un consuelo profundo, algo que no pude describir con palabras, pero que sentí con todo mi ser. Al día siguiente, cuando me levanté, no me sentí igual. Algo dentro de mí había cambiado para siempre. Aunque el orfanato seguía siendo el mismo, aunque las monjas seguían siendo amables, pero distantes, yo ya no era la misma niña. Mi corazón ahora sabía que había algo más grande que mi pequeño mundo. Aunque no lo veía, sabía que existía algo que me amaba, algo que me veía tal como era, sin juzgarme ni ignorarme. Durante semanas seguí escribiendo mis cartas, pero ya no era lo mismo. No las escribía con la esperanza de que alguien me escuchara, ya sabía que alguien lo hacía. Mi fe se convirtió en un faro que nunca dejé de seguir. Poco a poco, mi forma de ver el mundo cambió. Las noches ya no eran tan largas, ni el silencio tan pesado. A veces, cuando me quedaba mirando por la ventana, pensaba en esa sensación cálida que había experimentado. No entendía cómo, pero algo en mi corazón me decía que había sido real. Dejé de sentirme tan invisible, como si, de alguna manera, mi vida tuviera más sentido. Ya no sentía que mis deseos eran solo fantasías. Había algo mucho más grande en juego, algo que no necesitaba ser comprendido en su totalidad, solo aceptado con fe. Las cartas siguieron viniendo, pero ya no las guardaba con tanta ansiedad. Ahora las escribía con gratitud, como si ya hubiera recibido la respuesta, aunque no fuera en la forma que yo había imaginado. Unas semanas después ocurrió algo que me dejó aún más sorprendida. Una de las monjas, la hermana Teresa, quien siempre se mantenía distante y ocupada, vino hasta mi cama una tarde mientras yo leía un libro. Era extraño verla tan cerca, porque casi nunca se acercaba a nosotros sin motivo. Con una sonrisa suave, me miró a los ojos y me dijo: «Sé que a veces te sientes sola, pero no lo estás. Dios te ve, siempre lo ha hecho, y está aquí, dentro de ti». No sabía qué decir, no entendía cómo lo sabía, pero esa frase me hizo sentir algo que no podía describir. Era como si, en algún modo, ella hubiera visto a través de mí y comprendido lo que yo había estado buscando todo este tiempo. Esa tarde,
Mientras veía a la hermana Teresa alejarse, una sensación de paz me invadió. No necesitaba más pruebas. No necesitaba que el mundo entero me entendiera. Había encontrado lo que buscaba, una conexión profunda, algo más allá de mis palabras. Algo que nunca se había ido, solo esperaba el momento adecuado para revelarse. Aunque seguí siendo la misma niña del orfanato, algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no me sentía incompleta, ya no sentía que mi vida no tenía propósito. Mi fe, aunque sencilla, me había mostrado una verdad poderosa. No estaba sola, nunca lo había estado, y no necesitaba más que creer para sentirme acompañada. Con el paso de los años, nunca dejé de escribir, aunque ya no lo hacía en secreto ni con la misma desesperación. Las cartas seguían llegando a la caja debajo de mi cama, pero con una nueva perspectiva. Sabía que mis palabras ya no caían en el vacío. Mi relación con Dios, mi fe había crecido y se había transformado. La niña que antes deseaba ser vista ahora entendía que ya era vista y lo más importante que era amada. Al final, la respuesta a mis oraciones no había sido una visita de alguien o una intervención milagrosa, sino el descubrimiento de que la conexión con el amor de Dios estaba siempre allí, disponible, en cada momento, en cada rincón de mi corazón.